Saludos cordiales, somos participantes del doctorado en educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta oportunidad se comparte la construcción de instrumentos de recolección de datos desde el enfoque cualitativo y cuantitativo, como asignación de la unidad curricular Construcción de Instrumentos de Investigación. Facilitador, doctor Rafael Aguilar. Los integrantes del grupo, los magíster Rosa Bellorín, Jessica Gutiérrez, Marco Matigual y quien les habla, Elizabeth Lara. Existen diversos tipos de instrumentos de recolección de información, cada uno con características diferentes, que están enmarcados dentro de la creación de diferentes herramientas para captar datos relevantes. Un instrumento de recolección de información es esencial para el investigador, el cual es de utilidad para acercarse al fenómeno y obtener información. Bajo esta premisa es fundamental considerar la arquitectura del instrumento, que la arquitectura del instrumento varía significativamente según su paradigma seleccionado. En el enfoque cuantitativo se prioriza la objetividad, la estandarización, la medición a través de herramientas como cuestionarios cerrados, escala de Likert. El enfoque cualitativo a su vez se orienta hacia la profundidad y hacia el significado del contexto empleado. Es importante recordar que los instrumentos, para construir los instrumentos de recolección de datos en la investigación cuantitativa, es fundamental contar con el título de la investigación. En este caso, se formula el título, como podemos ver acá, tenemos los objetivos general, los objetivos específicos. Ahora bien, la operacionalización de variables es esencial para la construcción de instrumentos de enfoque cualitativo. Como se puede apreciar, en la siguiente cuadro de variables está estructurado en base a objetivos específicos, variables, dimensión, indicadores y los ítems. Es importante señalar que cada ítem debe ser reflejado, debe tener un reflejo directo de un indicador o una dimensión. Como se puede apreciar aquí en el cuadro de variables, si nos ubicamos en el indicador dimensión, motivación a la tarea, encontramos como indicadores planificación y responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ítem 1 y 2 sea el reflejo exacto de la dimensión y los indicadores. Continuando con el hilo de la socialización, tenemos que tras el proceso de operacionalización de las variables, se procede a la construcción del instrumento de recolección de datos. En este caso se ha diseñado un cuestionario bajo la modalidad de la escala de Likert, el cual se encuentra estructurado de manera lógica y coherente a partir de las variables de estudio, sus dimensiones y los indicadores previamente definidos. Para garantizar la precisión de la medición, se ha asignado meticulosamente cada ítem o enunciado a su indicador correspondiente, tal como se observa en el diseño del instrumento. En relación a la estructura del cuestionario, el instrumento consta de 21 enunciados que evalúan las acciones pedagógicas y de orientación del docente. Asimismo, en las opciones de respuesta se utilizan 3 niveles de frecuencia para captar la realidad: siempre, casi siempre y nunca. Ahora bien, para garantizar que los resultados sean fiables, válidos, objetivos, replicables, minimizando el sesgo y el error, el instrumento debe pasar por un filtro riguroso de calidad. Así tenemos que la validez que está en relación de que el instrumento mida lo que realmente queremos medir. Esto está en concordancia con lo expresado por los autores como Lear y Paleya. Se aplicará la técnica de juicio de expertos, donde se invitarán 3 especialistas en las áreas metodológicas de orientación educativa y educación especial, los cuales recibirán un documento que incluya los objetivos, el cuadro de variables y el cuestionario completo. Los mismos evaluarán cada ítem bajo 3 criterios clave, que es la claridad, que está en relación con la redacción, la pertinencia, que está en relación con las variables, la congruencia, que está en relación entre la pregunta y el indicador que buscamos medir.
Asimismo, al tener la opinión de los expertos, la vamos a considerar y consideramos que este es válido cuando el 80% de aprobación por ítem estén presentes. En relación a la confiabilidad, interpretación para la elaboración de instrumentos de recolección de datos en la investigación cualitativa, tenemos que, una vez precisado el contexto y los actores sociales, es menester buscar la mayor proximidad posible con la relación, con la realidad de objeto de estudio, que permita captar desde la cotidianidad de los actores sus experiencias y vivencias personales relacionadas con el tópico de investigación. De este modo, se procede a la recogida de información a cuyos efectos se utiliza la técnica de entrevista a profundidad en el caso del ejemplo a continuación a presentar de tipo cualitativo. De acuerdo con Rodríguez, 1996, expresa que la entrevista en profundidad se trata de una conversación entre dos personas dirigidas y registradas por el entrevistador, con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional continuo y con cierta línea de argumentación. Por otro lado, tenemos también que son encuentros reiterados entre el investigador y los actores sociales, los cuales están dirigidos hacia la comprensión de ciertas experiencias vividas por los mismos, donde se elabora un diseño, una guía de temas abiertos, seleccionando informantes claves y creando un ambiente de confianza. Durante la ejecución se prioriza la escucha activa y la formulación de preguntas abiertas, cómo, por qué y el registro detallado de estas. Asimismo, es importante hacer anotaciones continuas dentro de una libreta o cuaderno, pues la comunicación tanto verbal como no verbal es la clave, por lo que es conveniente dar cuenta de los detalles. Sampieri en 2018 refiere que la presencia, la postura, la forma de expresarse, de moverse y de gesticular, así como las frases, las repeticiones y las omisiones o titubeos también son datos que deben de ser registrados y quedar documentados. Apuntar brevemente aspectos, acciones y actitudes que sean relevantes. Esto facilitará, una vez terminada la plática, detallar particularmente al entrevistado. Desde este contexto es recomendable una guía de observación cuando se lleva a cabo una gestión en profundidad, ya que nos permite registrar lo que se observa del grupo de personas durante la sesión. De esta manera también se podrán enlistar elementos de interés para que el investigador para que la investigación puedan ser observados. Para esto puede usarse una lista de cotejo en la cual puede ser, según Hurtado, 1998, lo define a través de sistemas de signos, sistemas de categoría o muestreo por periodos de tiempo. Para los criterios de confianza y credibilidad en el estudio, tenemos que el rigor que supone la validez y la confiabilidad dentro de la perspectiva cualitativa se traduce en el vocablo de confianza. Este sentido, Sánchez, para el 2000, define que la confianza se entiende como la seguridad que se merecen los significados elaborados o hallazgos de la investigación a los usuarios interesados en ello. De esta manera se pretende asegurar que exista un isomorfismo entre la interpretación de la información y la realidad abordada, además de la recursividad y la contrastación de la información, apoyándose en todo momento en el criterio de la credibilidad, que se logra cuando el investigador vuelve a los actores sociales que participaron en la investigación para confirmar los hallazgos del estudio al reconocerlos como reales o verdaderos, es decir, que se logra legitimación en lo real y social. Para el procesamiento de la información e interpretación de la información, tenemos que requiere revisar las notas cuidadosamente, organizar la evidencia y buscar patrones o tendencias emergentes. A efectos del procesamiento y la interpretación de la información, se pueden asumir las 4 etapas generales descritas por Gurdian en el 2007. Dichas etapas son la determinación de unidades de análisis, la categorización y codificación, lectura interpretativa de los resultados. Continuando con la entrevista en profundidad, dirigida a docentes de TCU Enfermería. Como ejemplo, el título, Constructo ontoaxiológico desde la educación sexual para la formación universitaria del profesional de enfermería, con un propósito general de
generar un constructo ontoaxiológico desde la educación sexual para la formación de los estudiantes de la carrera de TCU en enfermería en la UNER Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Los datos del entrevistado: tenemos el nombre del entrevistado, Bolívar Carmen, la profesión licenciada en enfermería y magíster materno-infantil, cargo en la institución, docente de enfermería básica, años de servicio 5, años de experiencia 20. El tema a tratar: la educación sexual y la formación universitaria del profesional de enfermería, desde la ontoaxiología. Como guía de entrevista, para iniciar, se realiza la presentación del entrevistador, verificando el consentimiento informado del grupo que se va a entrevistar y garantizando la confidencialidad. Luego se hace una pregunta de apertura. Ejemplo: ¿podrías describirme cómo percibes la educación sexual? Luego se le hace una pregunta de experiencias, donde ¿cómo has adoptado la educación sexual en su formación como TCU en enfermería? Tercera pregunta: cuéntame una situación en la que sentiste que lo ontoaxiológico influyó en tu vida personal. Luego una pregunta desde la emoción: ¿qué emociones experimentas durante tu formación en relación a la educación sexual? Y en el cierre, ¿hay algo que más que te gustaría añadir al tema? Para finalizar, como conclusión, podemos decir que los métodos cualitativos y cuantitativos se han considerado disciplinas separadas, como formación de herramientas e informes distintos. En cambio, viéndolos desde la práctica de la investigación moderna, los tratas como una metodología integrada, ya que los mismos investigadores planifican ambos estudios. En cuanto a los instrumentos, alimentan una misma base de evidencia y los hallazgos de un método confirman o profundizan los del otro. Ahora bien, la investigación científica requiere de métodos de recolección de datos que apoyen las teorías de las cuales surgen las hipótesis para la contrastación que se requiere. Podríamos decir en definitiva que el instrumento de recolección de datos es el corazón metodológico de la investigación. Si esta falla, el puente entre el pensamiento abstracto y la realidad tangible se fractura, invalidando cualquier hallazgo posterior. No se trata simplemente de recopilar información, sino de garantizar una integridad ontológica donde la herramienta sea capaz de traducir la complejidad del mundo real a un lenguaje científico procesable, ya sea mediante la precisión métrica o la profundidad hermenéutica.